Bienvenidos a este video de Mathematus. En esta ocasión veremos funciones racionales. Se define como funciones racionales a aquellas que pueden representarse como cocientes de polinomios. La función racional más simple está definida como f de x igual a 1 sobre x. Esta función es discontinua en x igual a 0. Pero debemos analizar lo que ocurre con f de x cuando x tiende a 0. Podemos observar que f de x es una función impar, por lo que es simétrica respecto al origen. Conforme x se acerca a 0, f de x toma valores altos, tanto positivos como negativos, a tal grado que mientras más próximo se encuentra de 0, más altos son los valores, por lo que se dice que cuando x tiende a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, f de x tiende a más, menos, infinito respectivamente. También observamos que a medida que x se aleja del 0, f de x se aproxima a 0, tanto desde valores positivos como negativos, por lo que se dice que cuando x tiende a más, menos, infinito, f de x tiende a 0. Este comportamiento lo podemos observar por medio de la gráfica o de la tabulación siguiente. Aquí tenemos x y 1 sobre x, o f de x. Cuando x tiende a 0 desde la izquierda, x tiende a 0 desde la izquierda. Es la forma en la que se representa esto. Aquí vemos que nos vamos acercando al 0 desde la parte negativa y aquí va teniendo valores altísimos. Aquí x tiende a 0 desde la derecha y se representa como x tiende a 0 con un signo positivo como exponente, y aquí vemos que se acerca al 0 por la parte positiva y este crece bastante. Aquí tenemos 1.000.000. Cuando x tiende a infinito, o sea, a medida que x aumenta, 1 sobre x o f de x tiende a 0, tanto por la derecha como por la izquierda. Aquí vemos la gráfica. A medida que la función se acerca a 0, f de x crece tanto al más infinito como al menos infinito. Y a medida que x se acerca al infinito positivo o al menos infinito, f de x tiende a 0. La gráfica nunca toca el eje de las x ni el eje de las y, es decir, no hay intersección con los ejes en este caso. A este tipo de curva plana se le llama hipérbola. Las rectas fijas a las que se aproximan las gráficas de la función se llaman asíntotas. En este caso el eje y es una asíntota vertical y el eje x es una asíntota horizontal. La hipérbola también puede desplazarse a través de los ejes coordenados, por lo que la fórmula de la función quedaría f de x igual a sobre x menos h más k. Recuerden que cuando se coloca un número junto a la x siendo afectada por lo mismo que se afecta a la x, en este caso los dos son denominadores de a, es una traslación horizontal, y lo que se coloca, los números que se colocan fuera de donde está la variable, o sea el término independiente, es una traslación vertical, y aquí lo tenemos. El valor absoluto de a es el factor de estiramiento con presión vertical, h es la traslación horizontal, menos a la derecha más a la izquierda h unidades, k es la traslación vertical k unidades, más hacia arriba menos hacia abajo. Si el signo de a es negativo, hay una reflexión con respecto al eje x. Asíntota vertical, x es igual a h, asíntota horizontal, y igual a k. La función f de x igual a x más b sobre cx más d también trata de una hipérbola con desplazamiento, según veremos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta función, hacemos la división y nos queda este cociente y nos queda este residuo. Entonces, como en toda división, podemos tener f de x es 2 más el residuo sobre el denominador, pues es 4 sobre 2x menos 4. Aquí lo tenemos. Acomodamos esto para que quede de esta manera, que es como lo habíamos visto, a sobre x menos h más k, y hacemos la reducción. Aquí factorizamos el 2 y nos queda esta ecuación, y es su forma reducida. Aquí la tenemos graficada. Tenemos, con respecto al origen, tenemos 2 unidades a la derecha porque este es negativo,
Entonces son 2 a la derecha, aquí está, y 2 para arriba. Y aquí tendríamos ahora nuestros ejes, que en este caso el origen fue trasladado 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Si se fijan, cada uno de estos puntos, por ejemplo este punto, si lo analizamos, también fue trasladado 2, debió haber estado en este punto en la gráfica original, pero lo más fácil es ubicar algún punto de referencia, en este caso el origen, o cuando se puede, por ejemplo en el caso de una parábola, el vértice. Tomando en cuenta que una función racional es un cociente de polinomios, podemos definir las asíntotas de la siguiente manera. Asíntotas verticales. Si existe un número a tal que el límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito, la recta x igual a es la asíntota vertical. Si a r una función racional definida por r de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, si a es un número real tal que q de a es igual a 0 y p de a diferente de 0, la recta x igual a es una asíntota vertical de la gráfica y igual a r de x. Si la función de f de x tiene un polinomio en el denominador que puede factorizarse en términos lineales de la forma x menos rn, cada uno de estos factores representará una asíntota en x igual a rn, es decir, el valor de x que hace 0 a cada factor x menos rn. Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos y van a ver que está bastante sencillo. Asíntotas horizontales. Si existe el límite cuando x tiene infinito de f de x igual a b, la recta y igual a b es la asíntota horizontal. Si r es una función racional definida como cociente de dos polinomios de la forma, y aquí tenemos r de x igual a m x a la m más puntos suspensivos más a1 de x más a0 sobre b n x a la n más puntos suspensivos más b1 de x más b0, donde a, m y bn son diferentes de 0, tenemos si m es menor que n, o sea, si el grado del término de mayor grado del numerador es menor que el del denominador, el eje x y igual a 0 es una asíntota horizontal. Si m y n son iguales, o sea que el grado máximo del numerador y el grado máximo del denominador, o sea la variable que tiene el exponente mayor, son iguales, la recta AM sobre BN es una asíntota horizontal, o sea sus coeficientes, la razón de sus coeficientes es la asíntota horizontal. Si m es mayor que n, o sea si el grado del exponente de la variable de mayor grado es mayor que el del denominador, o sea, si el exponente de la variable de mayor grado en el numerador es mayor que el exponente de la variable de mayor grado del denominador, entonces no hay asíntota horizontal. Asíntotas oblicuas. Si existen los límites, límite cuando x tiene infinito de f de x sobre x igual a m, o límite cuando x tiene infinito de f de x menos m de x igual a b, la recta y igual a mx más b es la asíntota oblicua. Para que exista la asíntota oblicua es necesario que el polinomio del numerador sea un grado mayor que el polinomio del denominador. Por consiguiente, se puede concluir que no podemos tener a la vez asíntota horizontal y oblicua. Si el grado del numerador es más de un grado mayor que el grado del denominador, la función no tiene asíntota horizontal ni oblicua. También puede obtenerse la ecuación de la asíntota oblicua dividiendo el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador, y el polinomio del cociente será la asíntota oblicua. Gráfica de funciones racionales y igual a r de x igual a p de x sobre q de x. Determine las simetrías con respecto al eje vertical y al origen. Es r de x par o impar. Si es posible, factorice el numerador y el denominador. Encuentre y localice en el plano las intersecciones con los ejes. Encuentre los puntos de discontinuidad. Determine las asíntotas verticales y horizontales u oblicuas si es que las hay. Encuentre las partes de la gráfica y igual a r de x que están por arriba o por debajo del eje de las x. Esto se logra formando una tabla de los signos de r de x en los intervalos determinados de los números para los que el numerador y el denominador son iguales a 0. Se usa un valor específico de prueba para cada caso. Se analiza el comportamiento de la función conforme se aproximan las asíntotas y se completa la gráfica localizando puntos adicionales que son necesarios. Ejemplo 1, vamos a graficar f de x igual a 2x sobre x menos 3.
Vemos la simetría, hacemos f de menos x, nos queda menos 2x sobre menos x menos 3 igual a menos 2x, aquí factorizamos el signo negativo, los eliminamos, nos queda este resultado. Este resultado no es igual a este, entonces f de x no es igual a f de menos x, y f de menos x tampoco es igual a menos f de x. Si yo aquí le pongo un signo negativo para hacer menos f de x, tampoco serían iguales, por lo tanto no es par, no es impar, por lo tanto no hay simetría. Intersección con los ejes. Si hacemos x igual a 0 y y igual a 0, cuando y igual a 0, x es igual a 0. A ver, cuando x es igual a 0, y vale 0. Si hacemos x igual a 0, esto es y. F de x es y. Aquí sería 0. Esto pasa multiplicando. Ya aquí tenemos un 0. Menos 3 no es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, esto vale 0. Porque tenemos 0 entre menos 3. Cuando y vale 0, si esto vale 0, esto pasa multiplicando, vale 0, 2x vale 0, x también vale 0. La gráfica corta a los ejes coordenados en el origen, 0,0, y el punto de discontinuidad es x igual a 3. ¿Por qué? Porque x menos 3 me da 0, entonces no puedo dividir entre 0, aquí hay una discontinuidad. Asíntota, la asíntota vertical es x igual a 3, la asíntota horizontal es y igual a 2. ¿Por qué? Porque son del mismo grado. X a la 1, x a la 1. Aquí tengo un 1. 2 entre 1 me da 2. El 2 es la asíntota horizontal. Y igual a 2. Vamos a ubicar la gráfica respecto al eje de las x. Los puntos críticos son el 0, que es lo que me hace 0 el numerador, y el 3, que es el que me hace 0 el denominador. Aquí tengo 0 y 3. Coloco los puntos críticos en el eje de las x. Y tengo 3 intervalos, le damos un valor anterior a este límite, uno en medio del límite y uno arriba de este límite. Colocamos nuestro numerador y colocamos nuestro denominador. Entonces le damos un valor aquí que puede ser el menos 2. 2 por menos 2 me da menos 4, es negativo. Menos 2, menos 3 me daría menos 5, es negativo. Menos por menos me da más. Como está positivo, voy a estar arriba del eje de las x. Le damos un valor intermedio, le damos el 2 positivo. 2 por 2 es más 4, positivo. 2 menos 3 es menos 1, negativo. Más por menos menos, estamos abajo. Le damos un valor superior, le damos por ejemplo el 5. 2 por 5, 10, positivo. 5 menos 3 es 2 positivo, más por más da más, arriba. Entonces mi curva va a estar, antes del origen va a estar arriba, entre el 0 y el 3 va a estar abajo, y después del 3 va a estar arriba. Y aquí tenemos la gráfica. Antes del origen está arriba, entre el 0 y el 3 está abajo, y después del 3 está arriba del eje de las x. Aquí está mi asíntota horizontal, y igual a 2, y mi asíntota vertical, x igual a 3. Vamos a verificar ahora esta ecuación, f de x igual a x cuadrada más 4 sobre x cuadrada menos 4. Esta es una diferencia de cuadrados, la podemos factorizar, y hacemos f de menos x, y vemos que f de menos x es igual a f de x. ¿Por qué? Porque si hacemos el menos x al cuadrado, vuelve a quedar exactamente la misma ecuación, porque menos por menos nos da más. Y en cambio, si colocamos aquí un signo negativo, es diferente que lo que tenemos aquí. F de menos x no es igual a menos f de x. Por lo tanto, es una función par, es simétrica con respecto al eje de las y. Intersección de los ejes. Cuando x vale 0, si aquí esto vale 0, me queda 4 entre menos 4, me queda menos 1. Aquí está. Cuando y vale 0, esto pasa aquí multiplicando, nos queda 0. Aquí me queda x cuadrada más 4 igual a 0. Para despejar x cuadrada me quedaría un valor imaginario, entonces no la podemos graficar. La gráfica corta el eje y en menos 1. Es lo único que tenemos, 0, menos 1. Los puntos de discontinuidad son menos 2 y más 2.
que son los que harían 0 cada uno de estos binomios. Vamos a ver la asíntota horizontal, es el mismo grado de los polinomios, tenemos 1 sobre 1 igual a 1. Aquí tenemos asíntotas vertical, x igual a 2, x igual a menos 2 y el horizontal y igual a 1. Ubicación de la gráfica respecto al eje de las x. Puntos críticos en el denominador, nada más tendríamos el menos 2 y el 2. En el numerador no hay punto crítico, colocamos estos dos límites o estos dos valores en el eje de las x y le damos valores antes, en medio y posteriores, y colocamos nuestro numerador y nuestros dos binomios del denominador. Si aquí tuviera en el denominador, por decir algo, x más 2 al cubo, aquí coloco x más 2, x más 2 y x más 2 3 veces. Como son diferentes, los coloco los dos, pero si fuera el mismo binomio elevado a una potencia, coloco tantas veces según el exponente que tenga. Le damos un valor menor a menos 2, podemos darle por ejemplo el menos 5, aquí es más 25, más 4 me da positivo, menos 5 más 2 me da negativo, menos 5 menos 2 me da negativo, menos por menos me da más, por más me da más, va arriba. Vamos a dar un valor intermedio, le damos el 0, aquí me queda positivo, positivo y negativo, aquí está, más por más da más, por menos menos, va abajo. Le damos un valor superior, le podemos dar el 5 positivo, aquí me queda 29 positivo, aquí me queda positivo y positivo, más por más da más, por más da más, arriba. Y aquí tenemos la gráfica. Antes del menos 2 estoy arriba, entre el menos 2 y el 2 estoy abajo, y después del 2 estoy arriba. Asíntota horizontal y igual a 1, asíntotas verticales, x igual a menos 2, x igual a 2 positivo. Ejemplo 3, vamos a graficar esta función. Esta la podemos factorizar, aquí está elevado al cuadrado, ese es un exponente, aunque no se alcanzó a colocar a la hora de meterlo en la fórmula, pero ese es un exponente, está elevado al cuadrado. Cortamos la simetría, hacemos f de menos x, este nos daría negativo, obviamente este queda positivo, este queda negativo, este queda negativo, ya no nos quedaría igual, entonces no son iguales f de x igual a f de menos x, ni f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto no es par, no es impar y no hay simetría. Intersección de los ejes, cuando x vale 0, eso se indetermina, entonces no lo podemos hacer. Cuando y vale 0, esto vale 0, y aquí nos queda que x es igual a 1. La gráfica corta el eje de las x en 1, es 1,0, y el punto de discontinuidad nada más es cuando x vale 0. Asíntotas. La vertical, x igual a 0, la horizontal no hay porque el numerador es mayor que el denominador, aquí lo vemos, es un grado mayor. Ya habíamos visto que si es un grado mayor el numerador que el denominador, tiene asíntota oblicua. Si este fuera más de un grado mayor que el denominador, tampoco tendría asíntota oblicua, pero aquí sí va a tener asíntota oblicua. Entonces sí hay porque el numerador es un grado mayor que el denominador. Y tenemos y igual a x menos 2. Esta va a ser la asíntota oblicua. Dividimos el numerador entre el denominador. Vamos a verlo aquí rápidamente. Si dividimos x cuadrada entre x me da x, menos 2 entre x me da menos 2. Esto quedaría ya en el residuo, ya no se toma en cuenta. Eso lo pueden comprobar en una división larga. Nada más me interesa el cociente. El residuo no se toma en cuenta y nos queda que esta es la asíntota oblicua. La ubicación de la gráfica con respecto al eje de las x. Los puntos críticos es el 1 en el numerador y el 0 en el denominador, son 0 y 1. Y hacemos lo mismo, colocamos esos puntos críticos sobre el eje de las x, le damos un valor menor, un valor intermedio, un valor mayor. Recuerden que aquí arriba nos quedó x menos 1 al cuadrado, por eso aparece 2 veces x menos 1 y el denominador queda x. Un valor menor al menos 1, le damos el menos 2, menos 2, menos 1, menos 3 en estos dos casos son negativos, este es negativo,
menos por menos más, por menos menos, esto de abajo. Un valor intermedio, le podemos dar el 0.5 positivo, este me da negativo, negativo y positivo, aquí están, menos por menos más, por más arriba. Un valor mayor, le damos el 2 positivo, 2 menos 1, 1 positivo, para los dos, el último nos queda positivo, más por más da más, por más da más, arriba. Colocamos nuestros límites y vamos a ver la gráfica. Teníamos que nuestra asíntota vertical es el eje de las y, x igual a 0, aquí está, y nuestra asíntota oblicua es y igual a x menos 2, corta el eje de las y en el menos 2 y pendiente igual a 1. Aquí tenemos 1 vertical, 1 horizontal y es positiva. Ejemplo 4, vamos a graficar esta función. Aquí hacemos la factorización. Tenemos f de menos x, nos da un valor diferente a f de x no es igual a f de menos x, f de menos x tampoco va a ser igual a menos f de x, no es par, no es impar, por lo tanto no hay simetría. Intersección con los ejes, cuando x vale 0, esto vale 0, y vale 0 también, obviamente, porque 0 entre cualquier valor me da 0. Cuando y vale 0, esto pasa multiplicando, también x va a valer 0. Entonces corta el eje de las x en el origen y el punto de discontinuidad es menos 3, porque menos 3 más 3 me da 0. Y el menos 3 va a ser la asíntota vertical. Aquí está asíntota vertical, x igual a menos 3. Horizontal no hay porque el numerador es mayor que el denominador. Aquí lo vemos, es un grado mayor que el denominador. Pero si hay obliga porque es nada más un grado. Si hay porque el numerador es un grado mayor que el denominador y nuestra división nos quedaría en el cociente igual a 2x menos 6. Y para ubicar la gráfica con respecto al eje de las x, nuestro punto crítico es el 0 y el menos 3. Aquí los colocamos los dos y colocamos en el numerador, acuérdense que lo factorizamos. Lo factorizamos como x por 2x para poder tener los dos factores, si no, no nos sale lo de los signos. Tenemos x, 2x y x más 3, le damos un valor anterior al menos 3, le podemos dar el menos 5, todos estos serían negativos, menos por menos más, por menos menos va abajo, un valor intermedio le podemos dar el menos 1, estos dos son negativos, este es positivo, menos por menos más, por más da más, arriba, y un valor superior al 0 le podemos dar el 1, positivo, positivo y positivo, más por más da más, por más da más, arriba. Y tenemos aquí nuestra gráfica, nuestra asíntota vertical era menos 3, nuestra asíntota oblicua era igual a 2x menos 6, pendiente 2, y corta el eje de las y en el menos 6. Aquí está, corta el eje de las y en el menos 6, pendientes son 2, aquí tenemos 1 y 2 no se alcanza a ver, pero vamos a verlo acá. Tengo 5 para acá y tengo 10 para acá, 10 entre 5 me da pendiente 2 y es positiva. Y esto es la forma de trabajar las funciones racionales. Espero que les haya sido de provecho este video y poder contar con su preferencia en videos posteriores por este mismo canal.